Hermanos, hermanas, buenos días. Mi nombre es Germán Oliva. Quiero darles un muy, pero muy cariñoso saludo a cada uno de ustedes y agradecerles por sus buenos comentarios que me llegaron. Les agradezco mucho y también me enteré que hay hermanos que están esperando ansiosamente que yo suba a la clase para verla. Y eso sí que me ha causado, no saben cuánto me he reído de eso me enteré que están esperando que yo suba a la clase para verla. Y qué bueno que les guste, me encanta. Porque de esa forma podemos aprender un poquito más de algo. También sé de personas que no son miembros de la iglesia que escuchan las clases. Y hablando de clase, la clase anterior hablamos sobre la fe y sobre la semilla. ¿Recuerdan la semilla? La semilla. Que si es que la cuidamos, la fomentamos, la sembramos, la regamos, va a crecer. Y si tiene, claro, rayos solares, un poquito de calor, va a crecer. Y le vamos a ver por medio del ojo de la fe ya realizado. Si es que la semilla, pues le vamos a ver como un árbol grande, frondoso, con unas frutas apetitosas. De esa forma le estamos viendo con el ojo de la fe. Y si es que ya le vemos en el futuro ya realizado el milagro, entonces sabemos qué acción o qué es lo que vamos a hacer en el medio hasta que se nos dé el milagro. Con la clase que estudiamos la semana pasada, podemos hacer cualquier milagro en nuestras vidas. Y repito, cualquier milagro en nuestras vidas si es que hacemos todo lo que hicimos todo lo que nos enseñaron en la clase anterior sobre la fe. Si es que tan solo tenemos un deseo de creer, un deseo de creer. Y este deseo de creer es como una semillita que sembramos ¿en dónde? En nuestro corazón. Y si es que la semilla es buena, va a crecer la semilla, va a crecer. Yo recuerdo que cuando estuve en el colegio, en nuestro colegio, un colegio católico, había una capilla, una iglesia dentro del colegio. Y yo a veces entraba y encontraba unos 3, 4 o 5 amigos del colegio que estaban sentados orando, otros estaban arrodillados orando. Yo hice muchas veces eso. Pero cuando yo oraba, veía al frente, veía a Jesucristo, lo veía crucificado, lo veía tan alto, pero tan arriba lo veía a Jesucristo que me daba mucha pena pensar ahora que lo veía tan lejos. Ahora entiendo un poco más. Ahora sé que Jesucristo puede caminar al lado mío, que está siempre al lado mío, que es mi amigo, que puedo estar con Él, que Él me puede comunicar o hablar por medio del Espíritu que habla a mi mente y a mi corazón y puedo sentirlo bien cerca. Me sabe dar mucha pena pensar que en el tiempo de mi colegio, cuando entraba yo a la capilla, lo veía a Dios tan lejos, pero de verdad tan lejos que lo veía. Todo esto puede ser como una semillita de crecer en nuestro corazón. Entonces esta semillita puede crecer nuestra fe, puede crecer nuestro conocimiento y entender mejor las cosas. Este discurso es muy bueno que Alma y los misioneros dieron a los soramitas, a la tierra de los soramitas, y ellos, además de entregarles o darles la buena palabra de Dios, también les ayudaron económicamente, de la parte temporal. Les dieron vestido, le dieron alimento, le dieron tierra por herencia, y eso es lo que yo llamo la tercera misión. Y eso es doctrina Germán Oliva, y no hay que hacer caso de la doctrina Germán Oliva, pero esta de ayuda social es lo que yo llamo la tercera misión, y en esto estamos bien atrasados. Predicamos el Evangelio, pero estamos bien atrasados en ayudarles a las personas de la parte temporal. Después de esta gran obra que hizo Alma y los misioneros en la tierra de los soramitas, regresan a Saraemla. Y eso está en el capítulo número 35, versículo número 14. Dice, y Alma y Amón, estos misionerazos, Alma y Amón y sus hermanos, y también los hijos de Alma, regresaban a la tierra de Saraemla, después de haber sido instruidos en las manos de Dios para llevar a muchos de los soramitas al arrepentimiento. En el versículo número 15, Alma dice ya en Saraemla, dice, y Alma estaba afligido, estaba afligido por la iniquidad del pueblo. Entonces Alma, ¿qué le pasaba? Estaba afligido por la iniquidad del pueblo. Y esto hace que Alma reúna a cada uno de sus hijos, y los haga como una entrevista a cada uno de ellos, y hable con cada uno de ellos. En clases, y estamos entrando a la clase de hoy, en clases anteriores hemos visto que tenemos que orar,
con el nombre por cada uno de ellos. Si tengo 9 hijos, pues digo el nombre de cada uno de ellos y pido por las necesidades que cada uno de ellos tiene. El que es padre sabe que cada hijo es diferente. En esta semana escuché algo de una señora que se le había muerto su hijo. Ella estaba llorando y sus otros hijos se acercaron donde ella y le dijeron, mami, ya no llores, nosotros estamos aquí. Y ella responde algo interesante, la mamá responde algo interesante. Dice, si es que me falta a mí uno de mis hijos, me falta a todos. Mira el amor que nosotros no podemos entender, el amor que nuestro Padre Celestial tiene con nosotros, que nosotros somos sus hijos. Imagínate el amor que el Padre tiene a nosotros, que somos sus hijos. A veces el soltero y el que no tiene hijos solo puede imaginar el amor que un padre puede desarrollar para sus hijos. Los que somos padres podemos entender que desarrollas un amor muy especial por tus hijos. Y este amor que tú puedes desarrollar solo lo puedes entender. Oye, ya parezco mamá cuando estoy sermoneando. Cuando tengas tus hijos vas a pagar. ¿Alguna vez le dijeron eso? No. Bueno, algunos están hasta pagando. Pero mira, lo que yo trato de decir es que realmente cuando tú tengas tus hijos vas a entender mejor a tu padre. Y eso es lo que planea Alma hacer con el Amán. Les enseña. Capítulo número 36 y 37, Alma habla a el Amán. En el capítulo número 38 habla a Sisrón, su otro hijo. Entonces vamos a tratar de estudiar la clase de hoy. En el capítulo número 36, versículo número 1, dice, hijo mío, da oído a mis palabras, porque te juro que al grado que guardes los mandamientos de Dios, prosperaréis en la tierra. Al grado que guardes los mandamientos de Dios, prosperaréis en la tierra. Esto se llama la ley de la prosperidad. Cumple los mandamientos, prosperas en la tierra. Cumple los mandamientos, prosperas en la tierra. Estas cosas aprendemos. Bueno, en la vida se aprende. Vamos a hablar sobre esto. En la vida se aprende de 3 formas. Se aprende con la cabeza, con el corazón. Mi corazón está un poco más arriba porque si no me salgo del cuadro. Mi corazón y las experiencias. Entonces vamos a hacerlo todos para recordar, ¿ya? Vamos a ponernos todos las manos sobre la cabeza. Sí, todos, vamos, todos. Sí, a ver, todos. Ok, eso sí. Tú también, vamos. Ok. Entonces, nos ponemos las manos sobre la cabeza para enseñar que aprendemos en la vida por medio de la cabeza, del corazón y las experiencias. Muy bien. Las experiencias es como yo ya lo viví. Hay algo interesante cuando a un amigo unos jóvenes le preguntaron, ¿qué edad tienes? Le dijeron. Y él le dijo la edad. Y los jóvenes dijeron, pero qué viejo estás, estás viejo. Y mi amigo les contestó algo interesante que les dejó calladitos. Dicen, pero yo ya los viví esos años, dicen. Y los chicos se quedaron como, claro, ellos no tienen certeza que van a llegar a esa edad. Es como la experiencia. A ver, mi hijo Matías, en octubre cumplirá 17 años. Yo a veces pienso, suspirando, ¿qué era lo que hice yo a los 17 años? ¿Qué estaba haciendo a los 17 años? Porque yo los viví, es obvio, ¿no? Yo ya pasé por eso. ¿En cuántas veces me equivoqué? ¿Y en qué tuve razón? Vamos a poner un ejemplo más claro. Vamos a suponer que mi hijo Matías ya tiene su propia familia. Ya estoy viendo con el ojo de la fe, ya con su familia, con sus hijos. No, de hecho ya crecieron. Esta semana mi esposa me dijo, pero ¿cómo han crecido estos muchachos, Matías y Doménica Victoria? Mi Matías es grande, es alto y bien acuerpeado. Y ya crecieron. Pronto se irán a la universidad, ya nos dejarán, serán tu propia familia. Bueno, el ejemplo es cuando Matías tenga sus propios hijos. Vamos a suponer que él está planeando hacer un viaje a un destino determinado. Y como yo ya lo viví, yo ya fui a ese paseo, ya pasé por eso, la experiencia, le puedo aconsejar, le puedo decir, ¿sabes qué? No te vayas por el camino de la izquierda, porque el camino de la izquierda da muchas curvas y es feo manejar por ahí, es muy estrecho y además encuentras por ahí uno que otro bache y no hay nada que ver por allá. Mejorándote por la derecha, no estamos hablando de política, ¿no? De izquierda a derecha, estamos hablando de consejos por dónde puede ir. Bueno, entonces le puedo aconsejar a mi hijo, ándate por la derecha, que el camino por la derecha
el Matitas, tu hijo, ya estoy viendo a mis nietos, mi Matitas, el chiquito, tus hijos, van a estar felices porque van a estar viendo paisajes, hay cosas que ver. Toda esa carretera va por la playa y es bien ancha. Es bien ancha y bonito por ahí. Tienen que pasar un puente que es bien largo, impresionante ese puente, que además vas a llegar más rápido. Es más o menos eso, ¿no? Nosotros podemos aconsejar porque ya lo vivimos, ya pudimos hacer eso. Y aprendemos esto por medio de las experiencias y también por la cabeza. Mira, el capítulo número 36, el capítulo número 36 de Alma es una poesía hebrea. Sí, es una poesía hebrea con una literatura que tiene una técnica que se llama, por aquí le tengo anotado, quiasmo, con una técnica que se llama quiasmo. Es una literatura, una poesía hebrea de literatura, una técnica que se llama quiasmo. Entonces, este capítulo 36 es una prueba más de la veracidad del Libro de Mormón. Sí, mira, hemos visto todo este año el Libro de Mormón, que de paso ya estamos más de la mitad, ya pasamos hace rato, pasamos la mitad del libro, ya estamos de bajada, estamos terminando ya el libro y lo vamos a terminar, tratar de ver todo este año el Libro de Mormón. En todo este tiempo que hemos visto todas estas lecciones, hemos visto algunas pruebas, por decirlo pruebas, de la veracidad del libro. Y este capítulo número 36 es otra prueba de la veracidad del libro. Es imposible que cuando José Smith tradujo el Libro de Mormón, haya escrito con una poesía hebrea. Eso es imposible. Nunca pudo haberlo hecho con esta técnica de quiasmo. No pudo haber hecho eso. Porque apenas José Smith estudió, creo que ni terminó la primaria José Smith. No pudo haberlo hecho. Y si alguien dice, pero alguien le hizo. Bueno, déjenme contarles que cuando el Libro de Mormón salió a luz, muchos años después de esto, hay un investigador de literatura, que no sé cómo existen investigadores de literatura, pero existen, alguno de ellos dijo, mira, los hebreos hablaron con poesía hebrea, con esta técnica, y le puso un nombre, quiasmo. Entonces, este quiasmo y este tipo de literatura, al estudiar, salió a luz después de muchos años que el Libro de Mormón se tradujo. Esta poesía hebrea habla de que empiezan con una idea y terminas la poesía diciendo lo mismo, la misma idea. Y la idea central o la enseñanza está en el medio. Vamos a estudiar el capítulo número 36. Todo el capítulo 36 es la poesía hebrea, con esta técnica literaria. Y también es lo que Alma enseñó a su hijo primogénito, a Elamán. Vamos a decir Elamán o Elamán también. En el último versículo tiene 30 versículos del capítulo 36. En el medio dice, Alma le dice, como yo sé, en el versículo número 1 le dice, hijo mío, da oído a mis palabras, porque te juro que, da oído a mis palabras. Y en el último versículo, en el 30, le dice, yo sé que al grado que guardéis los mandamientos de Dios, prosperaréis en la tierra. En el versículo número 1, guardar los mandamientos de Dios porque prosperaréis en la tierra. Prosperaréis en la tierra. Dice lo mismo. Empieza con una idea y termina con la misma idea. En el versículo número 3 lo comparamos con el 27, como que va diciendo lo mismo y termina en el centro, termina la idea. En el versículo número 3 dice, será sostenidos en sus tribulaciones y sus dificultades y aflicciones. En el 27 dice, y he sido sostenido en tribulaciones y dificultades de toda clase, sí, y en todo género de aflicciones. Y la idea central está en el 17. Habla de Jesucristo. Alma le está contando a su hijo Elamán cómo Alma fue instruido por su padre, o sea, el abuelo de Elamán. Le contaba que vendría Jesucristo y sobre la expiación. Dice el 17, en el medio casi, haber oído de mi padre, está recordando Alma, haber oído de mi padre profetizar al pueblo concerniente de la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. Recordemos que esto de Alma, cuando le dice a Elamán su hijo, es aproximadamente el 73
años antes de Jesucristo. ¿Y cómo sabemos esto? Porque está al pie de la página del libro, a la derecha, ahí dice, aproximadamente 73 años antes de Jesucristo. Ellos sabían que vendría Jesucristo. ¿Cómo sabían esto? Porque en el libro de Mormón al principio nos cuenta que Leí, cuando vino al continente americano, trajo planchas de las escrituras del Antiguo Testamento, o sea, los libros de Moisés, como Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números. Todos estos libros sabían sobre la creación y todas las escrituras de que habló Moisés. También trajeron escritos de Isaías. ¿Cómo sabemos esto? Por el libro de Mormón, que nos cuenta en segundo Nefi, que cita a Isaías. Entonces, en el Antiguo Testamento nos habla de que vendría un Mesías a salvar el mundo por medio de la expiación de sus pecados, de nuestros pecados. Esta es la idea central de la poesía que estamos hablando en el 36. En el versículo número 17 está esto. Y también, otra vez, recordemos que Alma le está enseñando a su hijo Elaman y le cuenta su conversión, le da su testimonio. Recuerden que Alma no siempre fue una muy buena persona, que siempre estuvo interesado en la iglesia. No solo no estaba interesado en la iglesia, sino perseguía a los de la iglesia, junto con los hijos de Mosía. Todos ellos perseguían a la iglesia hasta que, o desde que, apareció un ángel. O hasta que apareció un ángel y les dijo, ¿por qué persiguen a la iglesia de Dios? Y esto ayudó para que Alma se convierta, o empiece su conversión, mejor dicho. Versículo número 6, en el 36 estamos. Porque yo andaba con los hijos de Mosía, tratando de destruir la iglesia de Dios. Mas he aquí, Dios envió a su santo ángel para detenernos en el camino. Versículo número 7, y he aquí, nos habló con voz de trueno. Y de esa forma él empieza su conversión. En el versículo número 28 lo podemos comparar con el versículo número 23 mejor, cuando él dice, había nacido de Dios. La conversión de Alma. La conversión. Yo me pregunto y digo, ¿qué más podemos dejar a nuestros hijos sino nuestro testimonio? ¿Qué más podemos dejar este legado de nuestro testimonio? Y eso es lo bueno de estas clases, por ejemplo. Yo recuerdo que en clases anteriores, no recuerdo qué clase fue, pero yo hablé sobre mi testimonio y cómo conocí la iglesia. Y esto, en algún momento del tiempo de Dios, mi hijo Matías o mi hija Doménica Victoria verán esto porque está en YouTube. Lo verán y o escucharán el testimonio de su padre. Y no solo mis hijos, sino mis nietos, mis bisnietos. Yo quiero ver a todos, pero creo que no voy a alcanzar a ver mis nietos, mis tataranietos y todos ellos. Algún día dirán el testimonio de mi abuelo. El testimonio de mi abuelo, que él fue el primero que empezó la conversión a Dios y se unió a la iglesia. Y está ahí en YouTube para ellos. Ese es el legado, el que podamos nosotros dejar el testimonio a nuestros hijos. Ahora quisiera que podamos ver un pequeñísimo video que está inspirado en un mensaje que dio el elder Robert B. Hill. Se llama, por aquí lo tengo anotado, tocar el corazón de nuestros jóvenes. Así se llama, tocar el corazón de nuestros jóvenes. Después de que ver este video, este pequeño video, regresamos y aprendemos unas 3 cosas más y terminamos la clase. Quisiera compartir algo que he aprendido como padre y abuelo para alentar a los padres y a las madres y a los que trabajen con la juventud del mundo. Hace varios años leía el periódico cuando uno de mis nietos se sentó a mi lado. Mientras leía me dio gusto escuchar su voz de fondo. Imagínense mi sorpresa cuando segundos después se puso entre el periódico y yo. Me tomó de la cara y con la nariz puesta contra la mía me preguntó, abuelo, ¿estás ahí? Madres y padres, ¿están ahí? Abuelos y abuelas, ¿están ahí? Estar ahí significa comprender el corazón de los jóvenes y conectarse con ellos. Y eso no es solo conversar con ellos,
sino también hacer cosas juntos. Para en verdad comprender su corazón, debemos hacer más que estar en el mismo cuarto o asistir a las mismas actividades. Debemos planear y aprovechar las oportunidades para enseñar que tienen un impacto profundo y perdurable en ellos. Recuerdo que de joven pedí permiso para ir a jugar al béisbol a la hora de cenar. Le dije a mi madre, pon mi comida en el horno. Ella respondió, Robert, realmente quiero que descanses, vengas a casa y cenes con la familia. Luego puedes ir a jugar hasta que oscurezca. Ella nos enseñó que lo más importante de las comidas en familia no eran los alimentos, sino la interacción que nutre el alma. Padres y madres, al llevar a sus hijos a la escuela o actividades, toman tiempo y hacen que se quiten los audífonos para que los escuchen y sientan su amor. Toman tiempo para hablar con ellos de sus esperanzas, sueños y temores. Para que nuestras interacciones con los jóvenes lleguen a su corazón, tenemos que darles la atención que le daríamos a un colega o amigo de confianza. Lo más importante es dejar que hablen. Háganles preguntas y estén dispuestos a escuchar. Sí, a escuchar y escuchar un poco más. Invoco las bendiciones del Señor para los padres, las madres y los jóvenes, para que sean amados, dirigidos y guiados. Que podamos tener familias eternas y estar juntos para siempre en la presencia de Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. ¿Les gustó el video? ¿Qué aprendieron del video? Yo recuerdo cuando era más joven, bueno, mejor dicho, niño, alguien dirá, pero qué buena memoria tiene el hermano. Bueno, tampoco soy tan viejo, pero sí recuerdo, cuando era niño y adolescente, mi papi y mi mami trabajaban. Ellos trabajaban. Mi mami siempre estuvo trabajando, pero nunca es que estuvimos solos. Lo que yo recuerdo de mi mami es que siempre estuvo elegante, guapísima, con sus tacos, porque ella era una ejecutiva en su trabajo. Pero nosotros no es que estábamos solos, no es que nos quedábamos solos, nos quedábamos con una tía abuela, que yo le llamo la tata, o mi tata le digo yo. Pero realmente se llama Victoria y por eso se llama mi hija Doménica Victoria. Y a veces en mis clases cito, como decía la tata, o como dijo la tata, que a veces le cito porque era una mujer muy inteligente y sabia y tan cariñosa. Yo me acuerdo de muy chiquito que le decía, tata, tengo sed, toma, tengo hambre, toma. Con tanto cariño, puedo decir realmente que nunca me faltó nada, ni cariño, ni comida, ni nada. Tuve todo, lo tuve todo. Y gracias a la instrucción y sabiduría de mi tata. Nunca estuvimos solos, estoy hablando de mi hermana María Luisa y yo. Siempre estuvimos con mi tata y siempre nos enseñó, nos decía cuando éramos niños, decía, cuando sean adolescentes va a pasar esto, van a venir sus amigos. Ya nos decía lo que iba a pasar, ¿recuerdan? Con la experiencia. Nos decía que iba a pasar, ¿qué es lo que íbamos a pasar? Decían, disfrute su juventud, también nos decía. Disfruten, son jóvenes. La juventud se impone, también decía. Juventud, divino tesoro. Tantas cosas que me enseñó. Y es más o menos algo parecido a lo que Alma enseña a Elamán. En el capítulo número 37, versículo número 35 dice, oh, recuerda, hijo mío, y aprende sabiduría en tu juventud. Sí, aprende en tu juventud a guardar los mandamientos de Dios. En el versículo número 36 y 37 es algo que un padre siempre debería decir a su hijo. En el 36 dice, sí, e implora a Dios todo tu sostén, sí, sean todos tus hechos en el Señor, y donde quiera que fuere, sea en el Señor. Deja que todos tus pensamientos se dirijan al Señor, sí, deja que los afectos de tu corazón se fundan en el Señor para siempre, se funden en el Señor para siempre. Y en el 37 es algo conocido, es muy conocido este versículo y es fácil de recordar. Alma 37:37 dice,
Consulta al Señor en todos tus hechos y Él te dirigirá para bien. Sí, cuando te acuestes por la noche, acuéstate en el Señor, para que Él te cuide en tu sueño. Y cuando te levante por la mañana, rebose tu corazón de agradecimiento a Dios. Y si haces estas cosas, serás enaltecido en el postrer día. En el versículo número 47 está el tema de la clase. 47 dice, y ahora bien, hijo mío, asegúrate de cuidar estas cosas sagradas. Sí, asegúrate de acudir a Dios para que vivas. Acude a Dios para que vivas. Y es el tema de la clase. Acude a Dios para que vivas. Luego dice, ve entre este pueblo y declara la palabra. Eso vamos a ver la próxima clase. Solo para terminar, quisiera leer otro versículo más, que está en el capítulo número 38, en una de las enseñanzas que Alma dio a su otro hijo, a Shiblón. Versículo número 9 dice, y te he dicho esto, hijo mío, para que aprendas sabiduría, para que aprendas de mí que no hay otro modo o medio por el cual el hombre puede ser salvo, sino en Cristo, y por medio de él. He aquí, él es la vida y la luz del mundo. He aquí, él es la palabra de verdad y de rectitud. Que nosotros podamos siempre estar ahí. Abuelo, ¿estás ahí? Papi, ¿estás ahí? Mami, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? ¿Siempre estás ahí? Que podamos estar ahí para todos, y poder actuar y ejercer con el ojo de la fe para hacer milagros. En el nombre de Jesucristo, amén.